Se ha salido. Ya, por favor. Ya, gracias. Ok, gracias. Acá estuvimos. Mil disculpas. No sé qué pasó, se salió. Eh, Estuvimos en este universo de contribuyentes mencionando que si el contribuyente paga hasta el 15 de mayo, obviamente tenemos como ejemplo 15.000 bolivianos pago del IUE en efectivo. Aumento de la proporción a cuenta contra el ITE será el 20%. El 20% de 15.000, 3.000 bolivianos. Total pago a cuenta temporal, los 18.000 bolivianos que tiene como pago a cuenta del IUE. Perdón, el IUE como pago cuenta del IT. Acá voy a finalizar señalando lo siguiente. Esta resolución, la 8, recientemente emitida, ya aclara que entran todos los contribuyentes que tienen la obligación de declarar y pagar el IUE cierra al 31 de diciembre de 2019. Es decir, los formularios 500, 510, 520, etcétera, etcétera. ¿Sí? Había esa duda respecto a la resolución 6, donde de forma literal o textual no mencionaba, por ejemplo, el formulario 520, ya referido a los contribuyentes que no realizan actividad lucrativa o los exentos por eso. Entonces entran en realidad todos los contribuyentes dentro de ese beneficio. La resolución 8 es la que aclara, por favor, seguramente lo van a revisar, pero ahí está más claro ese aspecto. Seguimos. Habíamos hablado la reducción de la base imponible del IT. La base imponible del IT respecto a lo siguiente. El decreto supremo 4198 que estamos analizando señala, ¿no?, que hay un beneficio para el contribuyente que a la base imponible tiene que restar el IVA efectivamente pagado y de ahí, obviamente, tributar. Primero, veamos el ejemplo. Vamos a poner el ejemplo, cómo tendría que ser el cálculo. Y antes de hacer el cálculo de ese beneficio para el IT, estamos obligados a hacer el cálculo del IVA conforme corresponde. Para el ejemplo, vamos a suponer que el contribuyente tiene ventas de bolivianos 10.000. De los 10.000, obviamente, va a determinar en realidad un débito fiscal de 1.300 bolivianos. ¿Sí? Vamos a suponer que tiene compras 8.000 en el periodo fiscal. Por tanto, el crédito fiscal por compras equivale a 1.040. Y vamos a suponer, como ejemplo, que tiene saldos de crédito fiscal del periodo anterior, ¿ya?, de 70 bolivianos. Por tanto, si ustedes hacen la simple resta, vamos a tener el débito fiscal de 1.300 menos el crédito fiscal del mes y el crédito fiscal del periodo anterior, un IVA efectivamente pagado de 190 bolivianos. Por tanto, acá estamos hablando del IVA efectivamente pagado. Esta situación también lo reitera esta resolución, la 8, recientemente emitida por la Administración Tributaria. Es muy importante este importe, ya que a ello se refiere el Decreto Supremo 4198, que puede ser deducido de la base imponible del ITE. Entonces, ¿el ITE cómo se va a liquidar? De la siguiente forma. Ventas o ingresos brutos del periodo, 10.000 bolivianos. La disminución de la base imponible, los 190 efectivamente pagado. Y bueno, se tiene una nueva base imponible del ITE. ¿Qué estamos señalando? Si el contribuyente no tiene un pago efectivo del IVA, no va a poder disminuir su base imponible del ITE. Eso está clarísimo. Entonces, de la base imponible nueva calculada, recién se aplica la alícuota del ITE, que es el 3%, y para el ejemplo tendrá que pagarse 294 como impuesto a las transacciones. Obviamente, si tiene pagos a cuenta del IUE, tendrá que seguir deduciendo el contribuyente en su declaración jurada. Ojo, la resolución está señalando lo siguiente, que esta deducción
tiene que ser expuesta en el formulario 400. ¿Qué nos da? Bueno, así lo señala la resolución, la 8, recientemente emitida. ¿Qué nos está ya induciendo a que este importe tiene que consignarse nomás en el formulario 400 como total ingresos brutos devengados obtenidos en el periodo, ¿ya? Y este importe tendrá que consignarse en la casilla como importes exentos, ¿sí? Cosa que la diferencia ya pueda ir como base para el impuesto a las transacciones. ¿Qué elemento nuevo incorpora o qué elemento más incorpora esta resolución, la 8, que es aclarativa a este decreto supremo? Lo siguiente. Los PRICOS y GRACOS pueden hacer este cálculo de compensación o de deducción, perdón, de la base imponible del IT los meses de marzo, abril y mayo 2020. ¿Ya? En el caso de restos, régimen general, pueden hacer la compensación desde marzo hasta agosto. Habíamos visto que, ya concluyendo, vamos a retornar a lo que es la presentación. Habíamos visto que los contribuyentes resto pueden beneficiarse con esta reducción de la base imponible del IT por 6 meses. Y en el caso de PRICO y GRACO, por 3 meses únicamente. Bueno, por último, respecto al decreto 4198. Tenemos el beneficio que se refiere al sector profesionales libres u oficios, ¿sí? ¿Y qué dice el beneficio de acuerdo al decreto supremo? Que el profesional libre u oficio, al liquidar el impuesto al valor agregado, puede computarse a favor y como crédito fiscal las compras referidas a gastos de salud, educación y alimento. Aquí, de forma rápida, a ver, si nosotros vemos, nos imaginamos al profesional y su gasto de salud, por decir, oculista, compra de anteojos o lentes, como quieran entender, educación, cursos de capacitación del profesional, alimentación obviamente es refrigerio en su oficina. Si hacemos un análisis desde el punto de vista de la sana crítica establecida en la ley 2492, siempre han sido deducibles, siempre han sido computables. Entonces, un poco más revisando el decreto supremo 4198, esto va más allá de estas adquisiciones directas del profesional. Si nos refiere a lo que es salud del hijo, del cónyuge, prácticamente. Educación igual del hijo, de la cónyuge o el cónyuge, como quieran entender. Lo mismo alimentación. Esta parte, por cierto, esta resolución de la administración tributaria, inclusive está consolidando esta conceptualización que lo estoy acabando de mencionar. Que la excepción de deducibilidad de estos gastos hasta el 30, perdón, no de deducibilidad, bueno, obviamente tendría que ser la excepción de computar el crédito fiscal de estas adquisiciones en el IVA son aquellas realizadas hasta el 31 de diciembre del 2020. ¿Sí? Pero hay algo que quiero mencionarles. Tenemos el inciso A del artículo 8 de la ley 843 que señala lo siguiente: solo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto, dice, en la medida, bueno, las compras, adquisiciones, etcétera, etcétera, en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, ¿ya? Y esas operaciones gravadas son aquellas destinadas a la actividad. Entonces, reitero, los gastos de salud del profesional, por ley, siempre deberían ser computables para el crédito fiscal. Los gastos de educación del profesional o del libre u oficio, llámese un carpintero, un, no sé, electricista, gasto de educación, es computable para el crédito fiscal. Y así debería entender la administración tributaria. Esos gastos que, reitero, que el profesional o el oficio realiza para mantener su actividad, deberían ser computables para el crédito fiscal.
¿ya? La excepción estaría en el decreto supremo respecto a los gastos de sus familiares, pero familiares de primer grado, ¿ya? Pero pese a eso, de los familiares de primer grado, llámese que ya dijimos, ¿no? Hijos, cónyuge, puede ser inclusive padre, madre, si el profesional mantiene a sus progenitores, tendría que estar dentro de esta excepción del decreto supremo que estamos mencionando, pero tenemos una controversia respecto a lo que dispone una ley. Se los dejo a ustedes, analicemos, esperemos que la administración tributaria no a futuro no busque maneras o formas luego de querer observar esos créditos fiscales que el profesional libre de oficio compute dentro de estos periodos. ¿Sí? Si bien la norma, el decreto supremo tiene un espíritu de aliviar, mitigar toda esta consecuencia de la emergencia sanitaria, ya mitigar en materia tributaria, esperemos que ese espíritu se mantenga realmente cuando los amigos, los señores de la administración tributaria ejerzan su facultad de control o fiscalización. Y ese espíritu, y dentro de lo que es la sana crítica, perdón, sana crítica, la valoración de pruebas, etcétera, etcétera, no observen esas adquisiciones que el profesional libre de oficio compute a favor como crédito fiscal. Esperemos que bueno, se mantenga el espíritu del decreto supremo por el tiempo de prescripción que corresponda para una determinación. Bueno, pasamos al punto 2. Habíamos mencionado que el decreto supremo 4199 afecta a la parte de lo que es la operativa tributaria. ¿Y de qué manera afecta? Sencillo, el decreto supremo que estamos viendo establece una cuarentena total con la suspensión de actividades. Así de sencillo. Hasta antes de este decreto supremo las actividades eran parciales, pero habían actividades. A partir de este decreto supremo donde se suspende todas las actividades públicas y privadas y solo por excepción se mantienen aquellas actividades de producción de alimentos, sanidad, etcétera, etcétera, como excepción, ¿ya? Entonces, estamos concluyendo que a partir de este decreto supremo, los días hábiles administrativos han de quedar suspendidos, ¿sí? ¿Y qué dice primero veamos esta parte, que a partir de este decreto supremo, la administración tributaria, en este caso Servicio de Impuestos Nacionales, emite su comunicado señalando que en todo el país se suspendieron sus operaciones. Claro, y al suspender las operaciones está declarándose tácitamente que los días lunes, martes y miércoles a partir del 21 de marzo no son hábiles. ¿Y qué dice el decreto, la ley 2492? Señala en su numeral 4 de este artículo 4, justamente, que los días hábiles administrativos para la administración tributaria son aquellos donde cumplen sus funciones. Entonces, el 21 de marzo era sábado, el domingo 22, el 23 de marzo, pongámoslo. La pregunta, ¿el 23 de marzo era día hábil? No ha sido un día hábil, ha sido un día inhábil. Por tanto, están suspendidos, pues, las operaciones, está suspendido si vale el término, no voy a decir el cómputo de plazo, si no vamos a llegar ahí a una confusión. Bueno, simplemente quedaremos en que a partir de esta fecha, los días que estamos viviendo y en tanto dure esta cuarentena total, los días que estamos pasando son no hábiles, ¿ya? ¿Y qué dice acá? Los plazos que vencieren en el día inhábil, es decir, imagínense, hoy estamos miércoles 8, hoy se vencía algún plazo de una vista de cargo, de una orden de fiscalización emitida por la administración tributaria, algún plazo se vencía hoy. Al vencerse hoy, simplemente se prorroga automáticamente al primer día hábil siguiente. Y el primer día hábil siguiente será cuando se levante
esta cuarentena total. Bien claro, por consiguiente, los plazos que vencieren en días inhábiles para la administración tributaria se entenderán prorrogados hasta el día hábil siguiente. Así es que el día hábil siguiente tendría que ser después de levantar la cuarentena total. ¿Has soltado algo? Vemos también, bueno, un paréntesis vamos a hacer, por favor, los que se han incorporado recién, si pueden apagar sus micrófonos para no generar ruido en la sala virtual. Bueno, decíamos que la Autoridad de Impugnación Tributaria, en concordancia con este decreto supremo, igual ha emitido un comunicado, ¿sí? Y el comunicado dice lo siguiente, que esta institución suspende el cómputo de plazos. Obviamente, la suspensión, vean ustedes, suspender. Suspender es muy distinto a prorrogar o ampliar, ¿ya? La prórroga o ampliación está reservado para la ley. Obviamente, de acuerdo al procedimiento administrativo específico a que se refiere. Hay algunos procedimientos administrativos que pueden ser prorrogados o ampliados los plazos en virtud simplemente a una resolución administrativa o resolución ministerial, por decir, como es el caso de los vencimientos para presentar planillas salariales, se tiene como vencimiento hasta el 15 del mes siguiente, ¿verdad? Pero ese plazo está establecido en una resolución ministerial, entonces con una resolución ministerial se puede ampliar ese plazo, ¿ya? Pero en estos casos, en el caso que estamos viendo, ya para tramitar recursos de alzado jerárquicos, los plazos están establecidos en la ley. ¿Ya? Por tanto, ampliación o prórroga no puede haber, pero sí suspensión, y reitero, en virtud a que estos días que estamos atravesando de la cuarentena total son días no hábiles. Y esto respalda o corrobora el parágrafo 2 del artículo 206 que dice, se entiende por días y horas hábiles administrativos aquellos en que la autoridad de impugnación tributaria cumple sus funciones. Por tanto, estos días no cuentan. Y automáticamente tendrá que, una vez levantado, reitero, la cuarentena total tendrá que, el primer día hábil será el vencimiento de acuerdo a lo que corresponde al procedimiento, o acaecerá en ese día hábil de acuerdo al procedimiento administrativo que estuviéramos viendo o hablando, por decir. Igual, el artículo 19 de la ley 2341, no se olviden que esta es la ley de procedimiento administrativo, está en concordancia con la 2492 y señala, días y horas hábiles son aquellas, dice, las actuaciones de las administrativas, actuaciones de la administración pública, deberán realizarse en días y horas hábiles administrativos. Conclusión, la suspensión del cómputo de plazos en la autoridad procede en virtud a los días no hábiles administrativos por la cuarentena total en el país, sin que ello signifique ampliación a los plazos dispuestos por ley para la tramitación de recursos de alzada o jerárquica. Este tema es muy importante, estas dos transparencias que acabamos de ver, ya que si esta cuarentena total o esta emergencia se amplía, y por lo visto se va a ampliar más allá del 15 de abril, por tanto, más allá del 15 de abril, los días que vamos a vivir, si vale el término, o los días que vamos a atravesar, son días no hábiles. Eso de acuerdo a la ley. Bueno, con esa conclusión ahora pasamos a la resolución 6 emitida el 27 de marzo, que se refiere a la prórroga que la Administración Tributaria ha emitido para la presentación de declaraciones juradas y pago de obligaciones tributarias. Habíamos visto al principio que esta facultad lo tiene la Administración Tributaria en virtud de un mandato de la Ley 2492. Puede prorrogar y ampliar plazos para pagar tributos. Y acá tenemos como punto 1 que las declaraciones juradas mensuales, estamos hablando específicamente del mes de febrero y marzo, han sido prorrogadas hasta mayo, ¿ya? De acuerdo al vencimiento del último dígito del NID del contribuyente. Así de sencillo. Febrero y marzo prorrogados hasta mayo. Pero en mayo presentamos, o el contribuyente presenta sus declaraciones juradas de abril, ¿verdad? Por eso dice aquí hasta el periodo fiscal, hasta el vencimiento del periodo fiscal abril 2020. ¿Qué es lo que estoy queriendo señalar acá?
el contribuyente tiene que presentar en el mes de mayo sus declaraciones juradas y obviamente sus pagos de 3 periodos fiscales. Entonces vayámonos armando la idea de que el contribuyente tiene que tener liquidez en el mes de mayo para declarar y pagar febrero, marzo y abril. Imagínense, marzo no ha habido actividad económica. Abril no lo va a haber. ¿Ah? Y no sé de dónde sacará liquidez para poder cumplir estas obligaciones. Estamos viendo que esto tendría que ampliarse más aún todavía. ¿Ya? Debería, no sé, trasladarse de forma gradual estos periodos para que cada mes el contribuyente pueda cumplir sus obligaciones solamente de un mes. No sé si me dejo entender. Pasamos al punto 2. Ya analizando, reitero, esta resolución de la Administración Tributaria del Servicio de Impuestos Nacionales específicamente. El punto 2 refiere a obligaciones formales mensuales. Todos sabemos que los contribuyentes envían información mensualmente a la Administración Tributaria. Estas obligaciones son declaraciones juradas formales, declaraciones juradas informativas. En cambio, la primera, por cierto, son declaraciones juradas determinativas. ¿Por qué? Porque aquí se calculan los impuestos y se paga. Ya, en cambio, estas son declaraciones juradas formales, es decir, envío de información a la Administración Tributaria. Formalismo, pero igual tienen sus plazos. ¿Ya? Y esta obligación ha sido ampliada ya para el caso de los meses o los periodos de febrero y marzo, han sido ampliados hasta el 11 de mayo. Es decir, vamos a poner solo un ejemplo. El libro de compras y ventas IVA del mes de febrero y marzo, del mes de febrero y marzo, el contribuyente tiene que presentar hasta el 11 de mayo. Igual podemos concluir acá. En mayo también tiene que presentar del mes de abril. Entonces, los formalismos de 3 meses se están acumulando en un solo mes, en mayo. ¿Ah? Entonces, declaraciones juradas, formalismos acumulados en un solo mes. No sé cómo le hará el contribuyente, si se dedicará a reactivar su economía o se dedicará a cumplir formalismos u otras obligaciones. No sé, es un poco complicado. Pero esto debería ampliarse un poco más y tal vez manejarse, reitero, de forma gradual la obligación de presentar estas informaciones. Pasamos al punto 3, facilidades de pago. ¿Ya? Acá la resolución menciona que, dice, están prorrogadas hasta el 30 de abril el vencimiento para el pago de las cuotas que han vencido en febrero y en marzo. Es decir, en facilidades de pago, las cuotas de febrero y de marzo están prorrogadas hasta el 30 de abril. Lo mismo, vean cómo se va acumulando. Acá tenemos otro elemento más acumulativo para mayo prácticamente. Estamos entrando ya, el 30 de abril ya estamos entrando a mayo. Así de sencillo. Entonces, el contribuyente tiene que pagar, tiene que tener flujo, tiene que tener disponibilidad para pagar sus cuotas de febrero, de marzo y de abril. ¿Qué tal? Y acá quiero ser enfático, tal vez un poco más reiterativo. Lo más sano en este caso es que las cuotas de febrero y de marzo en facilidades de pago deberían llevárselos al final. En similitud, o más o menos, para que entendamos cómo está haciendo la banca, ¿sí? Las cuotas de los créditos vencidos que corresponden en febrero y marzo, en febrero, marzo, abril inclusive, lo están llevando a las últimas, de acuerdo, como últimas cuotas, de acuerdo a al plan de pagos de los créditos bancarios. Entonces, igual, no es sano, no sé, díganme, no es sano de que el contribuyente, si bien tiene ampliación de plazos de febrero y marzo, de las cuotas de febrero y marzo, tenga que pagar conjuntamente la cuota de abril. ¿Ah? No sé si el contribuyente generará liquidez, generará flujo, etcétera, etcétera, para cumplir estas obligaciones. Reitero, de los meses de febrero, de marzo, inclusive abril, con la ampliación de esto de la cuarentena total, inclusive abril, tendrían que llevarse
al final del plan de pagos acogidos en su momento por parte del contribuyente. ¿Ya? Cosa que a partir de mayo, por decir, si se regularizan las actividades, a partir de mayo el contribuyente vaya pagando una cuota por mes. Bueno, esperemos que las autoridades, las instancias de la administración tributaria, en este caso, porque es facultad de la administración tributaria, lo analicen y realmente recojan la emergencia que actualmente está atravesando el país, ¿sí? Y puedan reformular este tipo de prórrogas o este tipo de beneficios a favor del contribuyente. Incluso va a ser en beneficio de la administración tributaria. Así se va a evitar incumplimientos a facilidades de pago en este caso. Bueno, tenemos como punto 4 la prórroga respecto a la declaración y pago del IUE de los contribuyentes que vence su ejercicio fiscal el 31 de diciembre del 2019. Al principio habíamos señalado que está concordante con lo dispuesto en el Decreto Supremo 4198. ¿Está concordante? Sí, está concordante. Ahora, los que no han visto todavía la resolución o no han tenido la oportunidad todavía de revisar, analizarlo, ya me adelanto, prácticamente entran todos los formularios, todos los contribuyentes que declaran el impuesto a las utilidades exentos o no exentos al 31 de diciembre de 2019. ¿Sí? Acá, entonces, pueden nomás ya mentalmente incluir el formulario 520, como es el caso de las entidades sin fines de lucro. Dentro de esta prórroga entra de forma automática primero, que la prórroga es hasta el 29 de mayo, es decir, un mes más. Vean ustedes, otro elemento que va añadiendo y acumulando a todas las obligaciones que ya habíamos visto al mes de mayo. No sé, el contribuyente, ¿qué tendrá que hacer el mes de mayo? Prácticamente se está acumulando todas sus obligaciones. ¿Ya? Si bien es loable esta ampliación, pero no sé si es del todo lo mejor o ideal haberlo ampliado hasta el 29 de mayo. Tal vez debería ir un poco más. O finalmente, si el IVA es muy importante en la recaudación fiscal, las otras obligaciones debía haberse trasladado para periodos posteriores o periodos más adelante. Pero bueno, ahí tenemos algo más que cumplir, tiene el contribuyente algo más que cumplir en el mes de mayo. Y decíamos que entra todo lo referido a la declaración, liquidación y determinación del impuesto a las utilidades correspondientes a la gestión 2018. Las declaraciones juradas, el envío del formulario 110 en el caso de profesionales independientes, presentación digital de los estados financieros, obviamente presentación física de los estados financieros según corresponda, y información de estudio de precios de transferencia. Aquí la presentación de los estados financieros, ustedes entenderán que con todos los componentes de los estados financieros es que se debe presentar conforme establece la resolución al respecto. Pasamos al punto 5, que se refiere a lo que es al régimen general algunas prórrogas especiales. ¿Qué dice esta resolución en su artículo 3 y 4? Primero, prórroga hasta abril, vean, hasta abril también prórroga. No, mayo y abril ahí reventados están con las prórrogas. El plazo para presentar solicitudes de devolución impositiva, CDI. Este tema más aplica a los contribuyentes que solicitan devoluciones de créditos fiscales por las exportaciones efectuadas, sector exportador. ¿Ya? Cada mes vencen plazos para presentar sus solicitudes que son 180 días desde la certificación de salida de la mercadería, certificación efectuada por la aduana, tiene el contribuyente 180 días, terminará en 10 minutos, ok, dice, perdón. En 10 minutos se va a volver a cortar, por favor, otros minutos me van a esperar, vamos a volver a ingresar al aula después, no sé qué está pasando. Esta prórroga para quienes solicitan devolución impositiva. Acá, la prórroga hasta el 30 de abril para quienes solicitan
En general, Senocrep solicitan las empresas de servicios básicos, luz y agua, en virtud a la ley 1886, que se refiere a los descuentos a los señores de la tercera edad o adultos mayores, no sé cuál es el término que utiliza esta ley. Todos sabemos que en agua y en luz los consumidores a partir de que tienen edad de 60 años para arriba tienen un beneficio del descuento del 20%. Ese 20% obviamente devuelve en Senocrep el Estado, el TGN, a las empresas que prestan este servicio. Entonces ahí está el plazo prorrogado hasta el 30 de abril del 2020. Pasamos a la siguiente diapositiva, que refiere, seguimos analizando la resolución 6, que refiere a prórrogas para el regímenes especiales, régimen tributario simplificado, de los meses de febrero, del bimestre enero y febrero, que vencía en marzo, prácticamente lo ha prorrogado hasta el 11 de mayo. ¿Ya? La resolución que estamos analizando. La prórroga en el sistema tributario integrado, de la misma forma lo prorroga hasta el 29 de mayo, de los meses de febrero y marzo, que se declara en abril, lo ha prorrogado hasta el 29 de mayo. Tenemos para el caso de contribuyentes del RC IVA directos, ¿ya?, que son consultores y alquileres, nosotros sabemos que presentan trimestralmente sus declaraciones juradas, y el primer trimestre, que es enero, febrero y marzo, que vencía originalmente el 20 de abril, bueno, ha sido prorrogado hasta el 29 de mayo. Hasta ahí las prórrogas establecidas por la Administración Tributaria en virtud a la resolución, 6 del 2020. Pero acá tenemos una cuestionante, o algunas cuestionantes. Prórroga de vencimiento para presentación y pago de obligaciones tributarias. ¿Qué de la ampliación de plazo o prórrogas de orden de fiscalización, orden de verificación, requerimientos, autos de prórrogas, requerimientos, vista de cargo, etcétera, etcétera? Acá tenemos como ejemplo, seguramente podemos incluir mayores actos administrativos que tienen plazos. ¿Qué hay de esa ampliación? Esto no ha sido considerado, esto no ha sido considerado por la resolución que acabamos de analizar o que acabamos de ver. Entonces, colegas, les invito a aplicar acá la suspensión del cómputo de plazos. La suspensión que ya lo hemos visto al inicio. Y damos un ejemplo. Imagínense que el requerimiento de documentación notificado por la Administración Tributaria antes de la cuarentena total, su vencimiento es hoy. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene que hacer el contribuyente? Nada todavía. Esperar el primer día hábil para presentar esa documentación, atendiendo el requerimiento que hubiese notificado con anterioridad a la Administración Tributaria. Estamos concluyendo que nomás tiene que recurrir el contribuyente a lo que son los días hábiles y no hábiles dispuestos por ley para el caso de la Administración Tributaria en estos temas. Y tenemos otros elementos más aquí importantes, y que de lo siguiente, implementación y vigencia del sistema de facturación electrónica. Ya sabemos que el 1 de junio entra en vigencia, pero si en tiempos normales el contribuyente ha tenido problemas de desarrollar, implementar los sistemas de facturación electrónica, no sé si en estos tiempos habrá podido realizar. Este es un hecho, inmediatamente debería no postergarse, desde mi punto de vista debería posponerse la implementación, sin fecha, para dar un correcto enfoque a la implementación del sistema de facturación electrónica, facturación virtual creo que dije, facturación electrónica, un correcto enfoque. ¿En qué sentido? Que ya los sistemas de la Administración Tributaria al 100% estén desarrollados, puedas recoger todas las pruebas que corresponden, porque de acuerdo a las pruebas que han realizado los informáticos, ha existido problemas de conexión con la Administración Tributaria. Y no es sano que se pretenda implementar, la facturación electrónica. Hay que ser claro también que la tecnología tiene que ser aplicada, que tiene que entrar el sistema de facturación electrónica
en vigencia en Bolivia, tiene que hacerlo. Ya la tecnología es parte de este siglo, entonces no podemos negar, tiene que entrar, pero tiene que ser de forma eficiente y adecuada. Que es del envío de la información de servicios de hotelería y hospedaje, ya tiene una prórroga para el 29 de mayo. Vean ustedes, otro más en mayo. Otra obligación, me refiero, que tiene el contribuyente. Bueno, será el sector hotelería, pero ahí se está acumulando. Esto también debería darse una ampliación más, de mayor tiempo, por decirlo más, un tiempo más racional. Preparación y envío de la información del sector de constructores. ¿Ya? Inclusive la norma ya actual, redactada, si vale el término, o emitida, tiene cuestionamientos por el sector de la construcción. Pero ahí está, el 31 de julio, no sé. Me imagino que van a nomás ampliar plazos, prorrogar, etcétera, etcétera. Ya entramos al punto varios. Estamos ya concluyendo. Unas cuantas diapositivas más. En puntos varios, veamos lo siguiente. Quiero reforzar lo siguiente. Audífonos de nivelador. Bueno, alguien está haciendo sus actividades. Por favor, apaguen su micrófono. Decíamos, dentro del punto varios, quiero comentar lo siguiente. Hemos visto que hay un artículo en la ley 2341 que se refiere a días y horas hábiles, ¿no? Las actuaciones administrativas tienen que realizarse en días y horas hábiles administrativas. Vean que el decreto supremo que hemos analizado también con anterioridad recoge ya este análisis que hemos concluido. ¿Y cuál es el análisis conclusivo? Que estos días de cuarentena total no son días hábiles, hay que darle ese enfoque. Por eso hay suspensión. Y acá en su disposición transitoria tercera, el decreto supremo bien lo dice, que queda suspendido el cómputo de plazos, el recurso de alzada y el recurso jerárquico. ¿Ah? Que queda suspendido el cómputo de plazos para el inicio de tramitación de procedimientos determinativos y sancionatorios. Para el impuestos nacionales y la aduana. Estos dos puntos, perfecto. Acá, este punto un poco que no puedo entenderlo, pero dice esta disposición transitoria lo siguiente. No se suspende el inicio de fiscalizaciones y verificaciones programadas por la Administración Tributaria. A ver, ¿cómo se inicia una fiscalización o una verificación? Con la notificación de la orden. ¿Y cómo la Administración Tributaria puede notificarte en este tiempo cuando su actividad está suspendida? A ver, no sé. Es más, a ver, hagamos un ejemplo. Una X distrital de la Administración Tributaria, ya sea aduana o Servicio de Impuestos Nacionales, tenía programado iniciar una fiscalización esta semana. Y me pongo a pensar, ¿será que el funcionario actuante tramitará, digamos, su circulación excepcional? Capo, lo tramita, perfecto. Y se apersona a sus oficinas, alista la orden de fiscalización y da el inicio para notificar el inicio de fiscalización. Es decir, reitero, ¿no? Se inicia la fiscalización con la notificación de la orden, ojo, no creo que pueda realizar. Es más, seguramente en una verificación le va a dar 5 días para que el contribuyente presente su documentación. Ese acto que estoy suponiendo ahí, imaginándome, en realidad estuviera yendo contra el mismo decreto supremo 4198, ¿no? Contra la seguridad de la salud pública, como señala el mismo decreto. Estuviera yendo en contra de lo que es la cuarentena total. Por tanto, acá un poquito la redacción, no sé en dónde debí pensar en su momento, ni siquiera puede iniciarse fiscalizaciones o verificaciones en este tiempo de cuarentena, así decir. Es más, si vemos en la legalidad, si alguien, un fiscal